Hola, queridísimos amigos. Esta revelación de una agencia de noticias parece muy real. Habla de los pelos de la Pelosi. Artículo de opinión. Salvados por los pelos. Al borde de un choque. El mundo se salvó de un conflicto. Fue peor que la crisis de los misiles. Bandera falsa para provocar una guerra. Trump suplicó a Xi Jinping que retirara sus aviones. Las fuerzas de la luz piden que meditemos por la paz. Kerry Cassidy revela detalles de la visita de Pelosi a Taiwán. Ahora estamos en el final de los días, no en el final de los tiempos. Comenzamos. Salvarse por los pelos es una frase coloquial que se refiere a que alguien ha conseguido salir de un apuro, dificultad o situación complicada o arriesgada, o consigue evitarla justo en el último momento, casi de milagro. Nadie decide salvarse por los pelos, sino que es la suerte, el buen destino, la providencia o como se lo quiera llamar, ya que implica que alguien evita o consigue salir en el último momento de un contexto o estado problemático. Recuerden que Dios tiene el control y que existe la providencia divina. Esto es exactamente lo que parece haber ocurrido con la crisis entre China y Estados Unidos a causa de la visita de Pelosi a Taiwán. Según la agencia de noticias Real Raw News, Donald Trump evitó con su influencia que China comenzara la Tercera Guerra Mundial en represalia por la visita de Pelosi a Taiwán. Esto habría sido otra bandera falsa destinada a provocar un conflicto mundial que ha fracasado por fortuna. Según Michael Baxter, el 2 de agosto, Estados Unidos estuvo más cerca de una guerra que desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. Mientras un C-32 del Departamento de Estado, que es un Boeing 757 modificado, que supuestamente transportaba a Nancy Pelosi, se dirigía hacia la zona de defensa aérea de Taiwán, 4 cazas chinos Chengdu J-20 de quinta generación de la base aérea de Huiyang se apresuraron a interceptar al intruso, supuestamente con órdenes de destruir el C-32, una vez que se hubiera realizado una identificación visual positiva. Mientras los J-20 se dirigían al estrecho de Taiwán, los F-35 Lightning II estadounidenses del portaaviones USS Ronald Reagan, que habían detectado a los J-20, entraron en postcombustión con la esperanza de interceptar a los cazas chinos antes de que pudieran lanzarse en el C-32, un acto de provocación que podría haber desencadenado un conflicto. Ya saben que la postcombustión acelera al máximo la velocidad. Pero en Palm Beach, Florida, Donald Trump ingresó a su sala de guerra de Mar-a-Lago al enterarse de que se estaba desarrollando una batalla potencial en el otro lado del mundo. Trump le dijo al personal que pusiera a Xi Jinping en la línea, y un cauteloso Xi atendió la llamada. Los cazas estadounidenses y chinos estaban a menos de un minuto de enfrentarse cuando Trump imploró a Xi Jinping que retirara sus aviones. Dijo que podía calmar y reducir la situación sin ir a la guerra. Xi Jinping parloteó sobre cómo había advertido que China consideraba a Pelosi una criminal de guerra, entre comillas, claro, pero le dio a Trump la oportunidad de explicar y ordenó a sus aviones que se desviaran del aire de combate, dijo la fuente. Trump afirmó tener pruebas que luego le daría a Xi Jinping
de que la persona a bordo del C-32 no era realmente Pelosi, sino un doble que se había enviado en su lugar. Además, le dijo al presidente Xi que incluso si la verdadera Pelosi estuviera a bordo del avión, no tenía absolutamente ninguna autoridad para negociar con Taiwán en nombre de Estados Unidos. Entre comillas, esto es enorme. Hemos tenido muchos desacuerdos, pero no convirtamos el mundo en cenizas por una mujer que intenta fingir que sigue siendo importante. Me aseguraré de que obtenga pruebas de que lo que digo es verdad. Podrían estar tratando de iniciar una guerra. No permitamos que eso suceda hoy, dijo a Xi Jinping. Xi Jinping estuvo de acuerdo en que el mundo no tiene por qué terminar por la arrogancia de unos pocos. Recordó a sus cazas y el C-32 que transportaba a Pelosi aterrizó a salvo en Taipei. Más que recordó recogió. Los misiles balísticos intercontinentales podrían estar volando en este momento, pero no es así, gracias a Dios. Kerry Cassidy ha publicado un informe no verificado de detalles detrás de la visita de Pelosi a Taiwán. La fuente afirma que fue invitada allí por una mujer de alto poder militar llamada Ma, que murió repentinamente, por lo que Pelosi se fue de Taiwán rápidamente sin los fondos. Dicen que le estaba ofreciendo dinero a Pelosi para que viniera a Taiwán a fin de desencadenar una guerra. Tensión en Taiwán. Pelosi se reúne con la presidenta de Taiwán y reitera compromiso con la isla. Taiwán no retrocederá ante el aumento de las amenazas militares. Nancy Pelosi termina un viaje de 24 horas a Taiwán que ha cruzado la línea roja de China. Pelosi llega a Corea del Sur desde Taiwán para seguir con su gira asiática. Estados Unidos se asoma a una escalada de tensión con China tras la visita de Pelosi. Trump critica a Pelosi por su viaje a Taiwán. Entre comillas, siempre está causando problemas. El ejército de China anuncia simulacros de fuego en vivo en los alrededores de Taiwán tras la llegada de Pelosi. Taiwán pide a sus barcos que eviten las zonas destinadas a ejercicios militares de China. China aumenta su producción y suspende la importación de más de 2.000 alimentos de Taiwán. Wall Street rebota tras finalizar la visita de Pelosi a Taiwán. El general Berger le dijo a su homónimo chino, entre comillas, «Derriba el avión si quieres, es una traidora». Los cancilleres del G7 temen que las acciones de China por la visita de Pelosi a Taiwán conduzcan a una escalada de tensiones e inestabilidad. La India tomará las medidas necesarias contra un buque chino que va a Sri Lanka. Noticias del reseteo. Jean Decode dice que se ha eliminado la influencia de fuera del planeta y solo quedan los jugadores de la camarilla. Donald Trump recibió al primer ministro húngaro Viktor Orbán en uno de sus campos de golf apenas una semana después de que el líder hiciera unas declaraciones polémicas. No se esperaba que Rudy Giuliani sea acusado en una investigación federal de Nueva York en el caso de cabildeo de Ucrania, informa NBC. Vuelven las lluvias a Kentucky, donde las inundaciones dejan ya 37 muertos. Rand Paul pide restricciones a la exportación de tecnología de ADN a la China comunista. Hay muchas personas que se preguntan por qué no se ha atacado la zona alrededor del lago de Ginebra, Suiza. Hay más de 200 organizaciones allí que entregan pasaportes que otorgan inmunidad judicial a personas en cualquier parte del mundo. ¿Quién les dio ese derecho? Tedros no es médico y es miembro del Frente de Liberación del Pueblo Tigray, que fue declarada organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos
en la década de 1990. Crisis. El petróleo de Texas sube un 0,6% y cierra en $94,42 el barril. Bitcoin, Ethereum y Dogecoin pierden impulso a finales de julio. Amazon se prepara para la gran recesión y recorta 100.000 puestos de trabajo. Naciones Unidas insta a los gobiernos a subir los impuestos al sector energético. El vicecanciller de Alemania, Robert Habeck, visitó Baviera para instar a los ciudadanos a aceptar el aumento del costo de la energía como un precio para oponerse a Rusia. La gente lo recibió con abucheos y gritos, entre comillas: ¿qué habéis conseguido con las sanciones? Vete, traidor y belicista. Gazprom anuncia que las sanciones occidentales le impiden devolver a su lugar la turbina reparada del Nord Stream 1. El dispositivo en cuestión fue reparado en Canadá y actualmente se encuentra en Alemania. El biogás, una solución de urgencia en Alemania ante la falta de suministro ruso. El Banco de América cree que la crisis del gas natural en Europa va de mal en peor. Las reservas gasísticas de Europa para el invierno podrían agotarse. Convoy de la Libertad canadiense, del 9 al 11 de septiembre de 2022. El viernes 9 de septiembre saldrá un convoy del este y se reunirá en un punto designado en Manitoba. El mismo día saldrá un convoy del oeste y se reunirá en un punto designado en Alberta. En la mañana del domingo 11 de septiembre, estos dos convoyes, este y oeste, convergerán en Regina, Saskatchewan, España. La bolsa española sube el 0,56% y recupera los 8.100 puntos. El IBEX 35 cierra en verde con una subida de medio punto y se afianza en los 8.100 enteros. El IBEX 35 escapa de las caídas de las bolsas europeas y mira a los 8.100 puntos. La industria española de fondos vuelve a superar los 300.000 millones de patrimonio. Descontento en España ante el polémico plan de ahorro energético, mientras el gobierno amenaza con multas. El gobierno anuncia una bonificación en el transporte de Baleares y Canarias. Europa se seca bajo una nueva ola de calor que obliga a restringir el consumo de agua en España. Quinto día de la ola de calor en España con tormentas y máximas por encima de los 40 grados. Los farmacéuticos avisan de que 700 medicinas pueden agravar los efectos del calor, al favorecer la deshidratación, afectar a la función renal o reducir la sudoración. Los incendios arrasan más de 1.000 hectáreas en Galicia, 470 de ellas en Berín. Peligra la Cañada de los Pájaros en Sevilla por una sequía peor que la del año pasado. Después del fuego de Tenerife, nueva orografía y recuperación del ecosistema. El gobierno concede la nacionalidad española al pianista ruso Grigori Sokolov. Subastan en el Internet profundo miles de datos robados a la empresa Globo en España. Américas. Baja el precio de la gasolina en Puerto Rico por debajo del dólar, tras más de 4 meses. Argentina firma acuerdo millonario de deuda con China en medio de las tensiones. El presidente argentino visita un proyecto de litio de la minera china Zijin. Argentina consulta a Chile por vuelos sin permiso detectados en su espacio aéreo. Ordenan frenar definitivamente las obras en un tramo del Tren Maya mexicano. López Obrador ordenó abrir los archivos de la Marina y el Ejército sobre la guerra sucia. Yo tampoco confío en usted, entre comillas. Polémica respuesta del secretario de Gobernación en México a la madre de una desaparecida. Después del entredicho, el también precandidato presidencial ordenó que se atendiera a la mujer.
Atentado contra una subestación de policía en Colombia se salda con un atacante abatido. El futuro de la población de Wayuu es incierto. 39 niños de esa etnia indígena han muerto por desnutrición este año en Colombia. Plan de Bolivia para aprovechar la palma aceitera como biodiesel. Dinamitazos y gases en una protesta cocalera contra un mercado paralelo en Bolivia. Ecuador exporta a Italia su primer lote de café libre de deforestación. El presidente de Ecuador confirma que acudirá a la investidura de Petro. Nacen iguanas terrestres en una isla de Galápagos, Ecuador, después de casi 2 siglos. Guatemala detiene a 4 traficantes de personas para extraditarlos a Estados Unidos. 16 capturas por hora. La cifra de detenciones en la polémica guerra contra las pandillas de Bukele, en El Salvador. Desde el 27 de marzo hasta el 1 de agosto han sido detenidas 48.494 personas catalogadas por las autoridades como terroristas, entre comillas. Una ONG alerta sobre la represión y falta de libertad religiosa en Cuba. Maduro denuncia un secuestro en Argentina e intento de robo de un avión venezolano. El presidente venezolano denunció este miércoles que un moderno avión de carga que cumplía importantes funciones humanitarias para Venezuela, países del Caribe y de África, permanece secuestrado hace 2 meses en Argentina y podría ser incautado por Estados Unidos. El presidente dominicano se queja de la falta de regularización en las criptomonedas. 188 muertes por la guerra entre bandas en Haití entre abril y mayo pasado. La propuesta de amnistía a los responsables de una masacre carcelaria avanza en Brasil. La producción industrial brasileña acumula una caída del 2,2% en el primer semestre. Descubren extraños agujeros ordenados en el fondo del Atlántico. El buque Okeanos Explorer de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha descubierto varios agujeros perfectamente alineados en el fondo del mar. Su origen es un misterio. Europa. Calor y sequía en Francia. Se esperan 40 grados centígrados y restricciones de agua. Países Bajos reconoce oficialmente la escasez de agua, aunque no aplica restricciones. El ex canciller alemán Schröder propone la salida más sencilla a la crisis energética en Europa. Recalcó que la buena noticia radica en que Moscú quiere una solución negociada. En este sentido señaló que el acuerdo sellado el mes pasado en Turquía para evacuar el grano ucraniano fue un primer éxito. Entre comillas, quizás esto pueda ampliarse poco a poco hasta convertirse en un alto el fuego, destacó, no sin conjeturar que ambas partes beligerantes tendrán que hacer concesiones. Ucrania. Naciones Unidas anuncia una comisión de investigación sobre el ataque a una prisión ucraniana en Elenovka, quiero decir. Representantes de Ucrania y Rusia firmaron el viernes un acuerdo para reanudar la exportación de granos en una reunión mediada por Naciones Unidas. El primer cargamento de cereales ucranianos llega a la costa turca. Según fuentes de P3, lo que sucedió fue que los líderes de Europa Occidental decidieron ignorar las órdenes que venían de los rabinos de Nueva York, que creen que están involucrados en una guerra santa contra Rusia. Confesión de Zelensky. Entre comillas. A pesar de la ayuda, no podemos derrotar a los rusos. Estamos viviendo un infierno. Bombardeos rusos sin parar. El Supremo ruso declara organización terrorista al batallón ucraniano Azov. El Ministerio de Defensa ruso habla sobre laboratorios biológicos y armas biológicas que los rusos encontraron en Ucrania. La razón por la que RT News fue bloqueada en muchos países es porque Rusia
comenzó a desclasificar los informes de inteligencia que se recopilaron en los últimos 22 años. La semana pasada se llegó a un acuerdo secreto entre los gobiernos de Rusia y el Reino Unido para acabar con la guerra en Ucrania. Esto forma parte de un acuerdo de conciliación más amplio que conducirá a una revisión completa de las instituciones internacionales existentes este otoño, dicen fuentes del MI6 y del FSB ruso. Millones de niños desaparecen cada año, 83.000 cada mes, 2.700 al día, 115 por hora, uno cada 30 segundos. Asia. Estados Unidos avisa a los talibanes de que vigilará para que no den refugio a Al-Qaeda. Estados Unidos alerta a sus ciudadanos ante posibles atentados tras la muerte del líder de Al-Qaeda. El presidente de Sri Lanka dice que la nación enfrenta un grave peligro y pide la unión del país. Se reaviva la tensión en Nagorno-Karabaj. Movilización militar parcial y escaramuzas. Mueren 2 militares a causa de ataques de Azerbaiyán, que comunicó la pérdida de un soldado. Azerbaiyán captura territorios en el Karabaj en la operación militar Venganza. Ese es el nombre. Y esto es todo. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.